pacto oscuro del toro negro. La historia comienza en lo profundo de la sierra, donde la tierra respira polvo y silencio. Allí vivía Aureliano Méndez, un campesino solitario que dedicaba sus días a cultivar maíz y a cuidar un puñado de animales que apenas le daban para sobrevivir. Su casa era un rectángulo de adobe y madera vieja, rodeada de pastizales secos y un camino que se perdía entre los cerros. Aureliano llevaba años así, sin más compañía que el canto de los grillos al anochecer. Pero una tarde, mientras revisaba una cerca caída, su teléfono empezó a sonar. El nombre que apareció en la pantalla lo hizo temblar un poco. Era su padre, Nazario, un hombre curtido por la vida que desde la muerte de su esposa prefería vivir aislado en su propia finca, al otro lado del valle. La voz del anciano sonó entrecortada, cansada. «Hijo, ven. Necesito hablar contigo. Es urgente». Aureliano no dudó. Tomó su camioneta y condujo hasta la finca de su padre, una propiedad antigua donde los árboles parecían inclinar sus ramas como si cargaran décadas de secretos. Nazario lo esperaba sentado en su sillón de palma, bajo el mismo mezquite que había visto crecer a Aureliano. El viejo lo saludó con una sonrisa débil, pero sus ojos revelaban algo distinto, como si luchara por ocultar un miedo profundo. Tras unos minutos de charla, Nazario respiró hondo y se puso serio. «Aureliano, la vida se me está acabando. Ya no puedo solo y necesito que vengas a vivir conmigo, aunque sea estos últimos años. Y también quiero que te hagas cargo de estas tierras cuando yo falte». El campesino bajó la mirada, sintiendo el peso de la noticia. Sabía que la salud de su padre estaba mal, pero escucharlo de sus labios era distinto, más real, más doloroso. «Claro que sí, papá», respondió con voz firme. «Ya te lo había dicho, solo dime qué necesitas». Nazario asintió, pero entonces su expresión cambió. Sus ojos, siempre cálidos, se tornaron opacos, profundos. «Hijo, hay una condición, y quiero que la tomes con toda la seriedad del mundo». Aureliano sintió un leve estremecimiento. «En esta finca hay un animal, mi toro zaino, el de pelaje negro como noche sin luna. Ese animal jamás debe salir de aquí, ni venderse, ni regalarse, ni sacrificarse. Mientras vivas en esta tierra, el toro debe permanecer». La voz del anciano vibró, como si esa advertencia llevara años atormentándolo. Aureliano intentó bromear, o al menos desviar la tensión. «¿Tanto así le tienes cariño a ese animal?». Pero la mirada de su padre lo apagó todo. Nazario no estaba hablando de afecto. Estaba hablando de temor. «No entiendes, hijo», susurró. «Ese toro no es como los demás». Aureliano sintió un vacío en el estómago, pero no quiso preguntar más. Había un límite indisible que su padre no parecía dispuesto a cruzar. Los meses siguientes fueron duros. La salud de Nazario se deterioró con rapidez. Aureliano se mudó a la finca y lo cuidó día y noche mientras el anciano se apagaba como una vela vieja. Una madrugada fría, el viejo Nazario exhaló por última vez, rodeado del terreno que había trabajado toda su vida. El funeral fue sencillo. Una cruz de madera,
velas que chisporroteaban con el viento, un silencio que parecía pesar más que el cielo nublado. Aureliano regresó a la finca decidido a honrar a su padre y mantenerla en pie. Pero apenas comenzaron sus días de trabajo, algo empezó a sentirse distinto. Todo comenzó con ruidos, golpes secos, gruñidos, quejidos profundos que parecían salir de la tierra misma. La primera vez pensó que eran animales salvajes rondando los corrales. La segunda, que quizá el viento movía las puertas, pero la tercera noche ya no pudo engañarse. Los sonidos venían del granero viejo, el mismo donde Nazario guardaba herramientas y el pienso del ganado. Aureliano tomó una linterna y salió. El aire nocturno olía a humedad y a algo más, una especie de hierro oxidado que le raspaba la garganta. Caminó despacio, sintiendo cómo cada paso crujía sobre la grava. Al llegar al granero, la puerta se movió como si alguien la empujara desde dentro. Aureliano tragó saliva. Empujó la tabla de madera y los ruidos cesaron de golpe. La linterna iluminó el interior polvoriento, revelando heno, cajas viejas y al fondo, entre las sombras, una silueta inmóvil, el toro negro. Pero había algo inquietante en él. No solo su tamaño o su postura rígida, sino sus ojos. Esos ojos que al reflejar la luz devolvían un rojo oscuro, como brasas apagadas. El toro no se movió, ni un resoplido. Solo lo miró, y Aureliano sintió que aquello lo estaba reconociendo. Con un temblor en la mano, cerró la puerta y retrocedió, sin quitarle la mirada de encima hasta que estuvo a una distancia segura. Esa noche no pudo dormir. Algo en el ambiente había cambiado. Algo en la finca se había despertado. Porque el toro no había estado allí al caer la tarde. Y aún así lo encontró dentro del granero. A partir de ese día, la finca comenzó a comportarse de formas extrañas. Las tierras vecinas sufrían sequía, pero ahí, en la propiedad de Nazario, las lluvias caían como si alguien las llamara. El pasto crecía verde, casi brillante. Las vacas engordaban demasiado rápido. Todo demasiado perfecto, demasiado anormal. Aureliano quería creer que la prosperidad era una bendición tardía, pero en el fondo sabía que aquello no era natural. Lo confirmaría días después, en una tarde silenciosa en la que subió a las lomas para arrear al ganado. El cielo estaba teñido de un naranja opaco y el aire olía a tierra caliente. El rebaño empezaba a descender por el sendero, pero un detalle detuvo a Aureliano. Faltaba un animal, el más importante, el toro negro. Cuando levantó la vista hacia la última colina, lo vio, quieto, inmóvil, observándolo desde la distancia como si llevara rato esperándolo. Su silueta recortada contra el cielo creaba un contraste casi antinatural. Y los ojos, los malditos ojos brillaban en un rojo intenso que hacía imposible apartar la mirada. Aureliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. El toro estaba ahí. Pero esa mañana, sin duda alguna, él mismo lo había dejado encerrado en el granero. El miedo lo paralizó unos segundos. Luego, fingiendo ignorancia, continuó arreando a las vacas, evitando mirar otra vez hacia la colina.
pero incluso sin verlo, podía sentirlo, la presencia, la presión en el aire, como si alguien respirara sobre su nuca. Esa noche, Aureliano despertó varias veces creyendo escuchar pasos dentro de la casa. No pasos humanos, sino un arrastrar de pezuñas y un ruido grave, húmedo, que parecía brotar desde las paredes. Las sombras parecían moverse, los rincones se volvían más profundos, los silencios demasiado largos. El ambiente se volvió tan pesado que, por primera vez, Aureliano pensó seriamente en irse de esa finca. Pero la promesa a su padre y la responsabilidad lo ataban. Unos días más tarde, mientras revisaba la cerca exterior, se encontró con don Casimiro, el viejo pastor que había sido amigo de su padre desde juventud. El hombre llevaba un bastón torcido y un sombrero que le escondía casi toda la cara, pero sus ojos, cansados y sabios, brillaban con preocupación. «Te he visto inquieto, muchacho», le dijo después de saludarlo. «No tienes buena cara». Aureliano intentó sonreír, pero terminó suspirando. Era demasiado lo que cargaba dentro. Y finalmente habló. Le contó lo del granero, lo de la colina, lo de las sombras dentro de su casa. Y con cierto temor, repitió la advertencia de su padre sobre el toro negro. Cuando terminó, don Casimiro guardó un silencio largo, tan largo que hizo que Aureliano se arrepintiera de haber dicho algo. «Tu padre», comenzó, «no era un santo, pero tampoco era un hombre malo. Sin embargo, hay cosas que los viejos de estas tierras murmuran desde hace generaciones». «¿Qué cosas?», preguntó Aureliano, sintiendo un nudo en el estómago. Casimiro se acercó un paso. Su voz se volvió grave. «Dicen que algunos hombres, desesperados por salvar sus tierras o por darle de comer a su familia, buscaron ayuda en entidades que viven más allá de lo que podemos ver, y que esas entidades no regalan nada. Todo tiene un precio, incluso la prosperidad». Aureliano sintió que la piel se le erizaba. «¿Insinúa que mi padre hizo un pacto?». El anciano no respondió de inmediato, solo asintió lentamente. El toro negro podría ser el símbolo de ese trato. Mientras esté en la finca, la tierra prospera, pero si lo quitas de aquí, lo que te han dado te lo quitan, y con intereses. Aureliano sintió un escalofrío que le congeló los huesos. Trató de reír, pero la voz se le quebró. «Esos son leyendas, cuentos para asustar niños». Casimiro negó con la cabeza. «No, hijo, no lo son. Yo he visto lo que pasa cuando alguien rompe un pacto así, y no quieres vivirlo». Las palabras resonaron dentro de Aureliano mucho después de que el anciano se marchara. Ese mismo día, decidió que no podía seguir viviendo con ese miedo, que si el toro era el origen de todo, entonces debía enfrentarlo, y si eso significaba deshacerse de él, lo haría. Era eso o perder la cordura. Esa noche, con la luna apenas iluminando el patio, Aureliano salió armado con una cuerda, una lámpara y toda la determinación que le quedaba. Caminó hacia los corrales, convencido de que el toro estaría allí. Pero a mitad del trayecto, entre los árboles, una figura humana emergió de la oscuridad. Aureliano se detuvo. Las piernas le temblaron. Era su padre, o lo que quedaba de él. Nazario tenía la piel ceniza, los ojos hundidos y la boca entreabierta como si todavía intentara respirar. El cuerpo parecía sostenido por algo invisible. Aureliano sintió terror y un profundo dolor. «Padre»,
El espectro abrió los labios y su voz sonó distorsionada, como si viniera desde un pozo profundo. ¿Qué estás a punto de hacer, hijo? ¿Acaso piensas desafiar lo que te advertí? Aureliano retrocedió un paso, pero no pudo dejar de mirarlo. Era su padre, pero no era él. «Esto debe terminar», respondió Aureliano con un hilo de voz. «No voy a vivir atado a algo que tú invocaste». Los ojos muertos de Nazario brillaron con una furia ajena a todo lo humano. «Si rompes el trato, pagarás un precio que ni imaginas». Aureliano sintió que algo le apretaba el pecho, pero aún así reunió valor y gritó: «Prefiero la pobreza antes que esta maldición». El espíritu dio un paso hacia él, y entonces las sombras detrás del mezquite se empezaron a mover. Primero una, luego dos, luego muchas, figuras altas, delgadas, oscuras, como cuerpos envueltos en humo. Y entre ellas, otra presencia, aún más grande, más terrible. Algo que no caminaba, sino que deslizaba su forma hacia él. Aureliano sintió que el aire se congelaba. La temperatura descendió tan rápido que su aliento salió en forma de niebla. Las sombras avanzaban con movimientos lentos, casi elegantes, como si cada gesto estuviera calculado para atormentar. El ser más grande emergió por completo de entre los árboles. Su silueta era alta, imposible de medir, envuelta en un manto de oscuridad que no pertenecía a este mundo. No tenía rostro definido, solo un vacío donde deberían estar los ojos, y desde ese vacío brotaba un resplandor rojo que recordaba el brillo ardiente del toro. Aureliano dio un paso atrás, sintiendo cómo sus rodillas casi cedían. Era como si la tierra misma rechazara su presencia. La entidad habló sin abrir una boca que no tenía. Su voz vibró en el aire, en el suelo y dentro del propio pecho de Aureliano. «Intentas partir un pacto que no te pertenece». ¿Qué eres?», balbuceó él, aunque sabía que no habría respuesta que pudiera comprender. La sombra avanzó, alzando una mano enorme, delgada como una rama seca. «Tu padre obtuvo la prosperidad. Tú pagarás el resto». En ese instante, los espectros comenzaron a acercarse desde todos los ángulos. Aureliano sintió que el mundo se distorsionaba. La casa parecía estirarse, los árboles torcerse, el cielo contraerse como si estuviera siendo tragado por un agujero invisible. El campesino no pensó, solo corrió. Corrió como si el instinto más primitivo hubiera tomado control. Corrió entre los matorrales cortantes, sintiendo que manos heladas intentaban rozar sus brazos. Corrió mientras las sombras se retorcían alrededor de él, alargando dedos que rozaban su piel como agujas heladas. El viento dejó de sonar. Los grillos dejaron de cantar. Solo escuchaba un rugido profundo que no sabía si venía del toro, de la entidad o de su propio corazón. Aureliano llegó al lindero de la finca y cuando cruzó esa línea, una explosión de silencio lo envolvió todo. El mundo detrás de él se oscureció como si alguien hubiera apagado la existencia misma. La finca simplemente dejó de verse. Una negrura absoluta la devoró hasta convertirla en un punto invisible. Aureliano cayó al suelo, jadeando, con las manos temblando de horror. Las sombras se habían disipado, pero sabía que aquello no había terminado. Porque algo seguía allí, algo que respiraba detrás de él. Se levantó tambaleándose y escapó sin rumbo, con el cuerpo entumido por el miedo. Corrió lejos, muy lejos de esa tierra que ahora parecía maldita. No recordaba cuántas horas pasaron,
ni cómo logró regresar a su viejo rancho. Solo sabía que había sobrevivido, al menos por esa noche. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Aureliano intentó reconstruir su vida, dedicarse a lo poco que le quedaba, pero el pasado no lo soltó. Nadie más veía nada extraño. Solo él. Todo empezó con ruidos en el techo, luego con huellas húmedas en el corral. A veces escuchaba respirar dentro de su cuarto cuando estaba solo. La oscuridad se volvió más pesada, más viva. Pero lo peor era él, el toro. Aparecía cada 2 o 3 noches, parado junto al granero, inmóvil, con los mismos ojos rojos encendidos que lo observaron desde la colina. Aureliano podía verlo desde la ventana, recortado entre la luz de la luna y la sombra del monte. Era imposible que ese animal siguiera vivo. Imposible que lo encontrara, sin importar dónde se escondiera. Pero ahí estaba, como una sentencia. Aureliano intentó ignorarlo, pero el toro siempre encontraba una forma de acercarse. A veces aparecía junto al pozo, otras en medio del camino de tierra y otras demasiado cerca de la puerta de su casa. Las sombras de la finca perdida lo seguían también. Susurro sin compullo, que repetía su nombre desde detrás de las paredes. Aureliano empezó a perder peso, a dejar de dormir, a volverse un fantasma dentro de su propio rancho. Sabía que el pacto no se rompió cuando escapó. Sabía que huir no lo libraría del legado de su padre. Hasta que, un día, simplemente desapareció. Los vecinos encontraron la puerta de su rancho abierta, la mesa puesta, una vela consumida hasta la mitad y huellas profundas, como de un animal enorme, marcadas en la tierra húmeda del patio. Nadie volvió a verlo, ni a él, ni a su rancho, ni al toro zaino de ojos rojos. Algunos aseguran que, en noches sin luna, se escucha un mugido grave en la sierra, como un llamado que atraviesa kilómetros. Otros dicen que han visto una sombra bovina cruzando los caminos de tierra antes del amanecer. Y quienes conocen la historia solo guardan silencio, porque saben que los pactos oscuros no se rompen, solo cambian de dueño. Ahora coméntanos qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte y dejar tu like, porque la noche es joven y las historias no terminan.